Gracias por estar con nosotros, aquellos que se conectan en las redes. Ya tenemos 3,000 seguidores por YouTube, para la gloria de Dios. Y vamos por más. Gracias le damos al Padre. Tengo mucho que impartirle esta noche, entonces que voy a empezar de una vez. Estamos aquí en la bella ciudad de Jacksonville, 634 Lomax Street, a las 7 de la tarde de los jueves, a las 9 de la mañana en inglés los domingos y a las 12:30 de la tarde los domingos en español. Esta mañana, mientras despertaba temprano, el Espíritu Santo me habló a alta voz y la palabra que vino a mi espíritu fue una sola y fue domina. Después que escuché esa palabra, la escuché en inglés, dominate, significa domina. Después escuché las trompetas del Señor. Hay unas trompetas que el pueblo de Israel toca con el shofar y que anuncia la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo miraba así en mi cuarto mientras escuchaba esa trompeta y decía: Señor, ¿vienes ahora por tu iglesia? Gloria a Dios, siento la presencia de Dios. Y no fue ni la hora ni el momento para su venida, pero que eso sea un anuncio para toda la iglesia que Jesucristo está a la puerta. Es algo que hemos predicado desde que el Maestro ascendió sobre ese monte en Jerusalén. Pero el día ni la hora, los ángeles, ni el mismo Maestro lo sabe, solo el Padre. Así es que así se titula esta palabra, domina. Y le quiero hablar a ustedes de dominar. El Señor nos está mandando a dominar. Y si me manda a mí a dominar, lo está mandando a dominar a usted también. Amén. Ese fue el plan original de Dios, que tengamos dominio. ¿Qué es el dominio? Dominio es ser un gobernante de un territorio y los entes vivientes y posesiones que habitan en él. Fuimos hechos a la imagen de Dios, y si Dios es gobernante, ¿qué somos nosotros? Gobernantes también, porque somos hechos a su semejanza. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Y si el Dios Todopoderoso tiene dominio y tiene control y gobierna sobre todo, nosotros también gobernamos también y tenemos dominio. ¿Dónde vemos eso? En el primer libro de la vida, Génesis 1, 26 al 28. Y dice: luego dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio. ¿Que tenga qué? Dominio. Sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. ¿Cuántos animales? Todos. Y Dios creó al ser humano a su imagen. Lo creó a la imagen de Dios, hombre y mujer los creó. 28. Y Dios bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen. ¿A qué nos llamó Dios? A dominar. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los animales que se arrastran por el suelo. Padre, yo te doy gracias en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret por esta palabra. Te doy gracias por tu santa presencia que está en este lugar. Te doy gracias por tu poderío, por tu dominio, Señor. Este es tu territorio, Señor. Somos vasos, Señor. Somos tierra, Señor. Pero si servimos para algo, Señor, toma dominio de nosotros en nuestro hablar, en nuestro predicar, en nuestro ministrar. Tu santa unción, Señor, y tu palabra. Ministra, Señor, los corazones, Señor, que están sedientos, Señor, por tu palabra, están cansados de religión y quieren algo sobrenatural. Impacta los corazones que están aquí, impacta los corazones de las redes. Señor, te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Y este dominio para qué sirve? ¿Para qué nos da dominio Dios? Para destruir las obras del enemigo.
Número 1. Dice en Números 24:19. De Jacob saldrá a dominar el dominador. ¿El qué? El dominador. Y destruirá lo que quedare de la ciudad. Dios no tan solo nos envía a edificar un pueblo, no envía a edificar una ciudad, no envía a edificar hijos espirituales, no envía a edificar a esto llamado iglesia, a esto llamado persona, a esto llamado el ejército de Dios. También nos envía a destruir toda obra de Satanás. Y tenemos esa dualidad, si se puede decir así, como cristiano, para edificar, para impartir, para bendecir, pero también destruir todas las tinieblas que se nos hacen frente a nosotros. Dice que ningún mal no hará daño a nosotros, y Él nos da poder, autoridad, dominio para hollar toda serpiente que venga a hacerle frente a la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Dice que ninguna alma forjada contra nosotros puede prevalecer. Dice que ni las compuertas del Hades, del infierno, puede prevalecer con la iglesia de Jesucristo de Nazaret. Él no murió en vano en esa cruz. Y una de las victorias que nos dio, lo que perdió Adán, que fue el dominio ese que le entregó el Padre para nombrar todo y sujetar todo bajo de sus pies. El Señor Jesucristo lo venció en la cruz a Satanás y nos dio a nosotros las llaves del infierno para cerrar esos demonios ahí, que nunca salgan otra vez. Es la sangre de Cristo que nos apropiamos. Es la cruz de Cristo que nunca ha pedido poder, que nosotros nos apropiamos. ¿Para qué? Para tomar dominio sobre cada potestad. Y nada nos hará daño. Diga conmigo, nada nos hará daño. Y para eso Él nos da el dominio. Para eso Él se entregó en esa cruz. Para ya no ser una iglesia, para ya no ser un pueblo sin poder. Tenemos un poder, y es un poder tan poderoso que se llama dunamis. Dunamis, el poder del Espíritu Santo. Dice, recibirá dunamis, recibirá poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. Tenemos el poder de Dios en lo sobrenatural, dominamos en el mundo espiritual, porque Cristo nos dio la victoria en la cruz. Sin guerra no hay paz. Sin sangre no hay paz. Siempre ha sido así y siempre va a ser así. Son misterios espirituales. ¿Por qué la Primera Guerra Mundial? ¿Por qué la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué la Guerra de Corea? ¿Por qué la Guerra de Vietnam? Peleando para tener paz. Y después que se tiene la victoria, porque los buenos siempre ganan, después viene la paz. Hubo una guerra espiritual que nuestro Padre llamado Jesús ganó sobre Satanás, pero le costó su vida, le costó una guerra y le costó su preciosa sangre. ¿Para qué? Para que nuestras rebeliones estuvieran sobre Él, para que nuestras enfermedades estuvieran sobre Él. ¿Para qué? Para que nuestra angustia, todas esas cosas, todas estas turbulencias, todas esas guerras fueran sobre Él. Y hubo un intercambio en esa cruz para recibir su paz. Sin su sangre no hay paz en nuestras vidas. Por eso la gente se está drogando. Por eso la gente está alcoholizado. Por eso la gente busca gratificarse y llenarse vacío adentro con cosas naturales, llamado droga, llamado marihuana, llamado cocaína, llamado pastillas, porque tienen una guerra adentro, y solamente la sangre de Cristo puede traer esa paz a ese corazón, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que solo lo encontramos en la preciosa persona de Jesús. Solo en Él le encontramos la paz. ¿Para qué Dios nos da el dominio? Para tomar asientos y posesiones de lugares de autoridad. Dice Jueces 9:22. Después que Abimelech hubo dominado, ¿qué hizo? Sobre Israel 3 años y seguían adelante. Para eso Jesús nos da el dominio. ¿Para qué? Para reinar. Dice la palabra que somos cabeza y no cola. Si eres cola ahora y si estás abajo, ¿sabes qué? Dice la palabra de Dios en Eclesiastés que todo es por una temporada. Si estás abajo ahora, sigue creyendo en la palabra que Él un día te va a promocionar y te va a poner arriba. Dice que los últimos serán los primeros. Los que están atrás, el Señor lo va a poner progresivamente para adelante. ¿Por qué? Porque su palabra no se equivoca. Cree en la palabra de Dios y cree en el dominio que Él nos da para ponernos en lugares de autoridad. Cada uno tenemos una área donde Dios nos ha llamado. En la política, toma dominio sobre ahí y exalta el nombre de Cristo y no venda el evangelio y no comprometa los principios.
Son los niños, toma dominio sobre la educación y implanta las leyes del evangelio a los niños y a todo el que te oiga. Pero te va a costar una guerra. Te va a costar sangre, pero ¿sabe qué? No es la sangre tuya. Ya Cristo venció en la cruz y derramó su sangre para dejarnos nuestro Santo Espíritu. Él dice, es menester que yo me vaya, si no, no le dejaré a un ayudador llamado el Espíritu Santo, quien es el portador de la sangre de Cristo de Jesús. Para el mundo es algo abstracto y algo que no se puede entender. ¿Por qué hablan de la sangre? ¿Por qué aplican la sangre? ¿Por qué claman la sangre de Jesús? ¿Y cómo es eso espiritualmente? El Espíritu Santo cuando nosotros lo recibimos, el Espíritu Santo carga la sangre de Jesús. El Padre, Hijo y el Espíritu Santo son uno y tienen el mismo ADN, esa misma sangre la comparten los tres. Entonces cuando tú sientes la presencia de Dios, cuando te llena de la presencia de Dios, te está llenando de la preciosa sangre de Jesucristo de Nazaret. Y por eso los demonios no saben si están hablando con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, cuando nos ve a nosotros, nuestra copa rebosando de esa presencia del Espíritu Santo de Dios. Eso es lo que nos da el dominio en el Espíritu. Eso es lo que nos da el poder, el Espíritu Santo, la sangre de Jesús. Y por eso la derramó por nosotros. ¿Para qué nos da el dominio a nosotros? Para expandir el reino de Dios. Primera de Crónicas 18 dice que David extendió sus dominios. ¿Extendió su qué? Sus dominios, su territorio, sus ejércitos. El reino de Dios. El Señor Jesús no vino a predicar religión. Él no vino a predicar cristianismo. Él no vino a predicar otro mensaje que no fuera el reino de Dios. Lo primero que salió del Santo de Israel fue arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado a ti. Dice predicar este mensaje, este evangelio de reino por todo el mundo. Él predicó un reino y nosotros somos reyes y sacerdotes de ese reino inconmovible que Jesús estableció aquí en el cielo como en la tierra. Dice que se extendió sus dominios David. Asimismo el Hijo de Dios dice que el reino de Dios es como una semilla de mostaza que se siembre y se convierte en un arbusto bien grande. Y así debemos de crecer numéricamente. En las redes empezamos con 23 personas, ahora tenemos 3,000. Aquí en la casa de Dios empezamos con 2 personas y ahora se está expandiendo el reino de Dios. Aunque sea por las redes, pero tenemos que parcernos porque tenemos que tomar dominio y vamos creciendo. Espiritualmente, numéricamente, en la finanza, en nuestra sabiduría, vamos de gloria en gloria. Vamos de menos a más. Esa es la palabra de Dios, tomar dominio. Mateo 16:19 dice, yo te daré las llaves del reino de los cielos. Oiga lo que nos dice a nosotros. Y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando de dominio espiritual. Cuando usted vea un hijo, una hija, un familiar o una persona conocida, un amigo actuando medio mal, usted pida al Espíritu Santo. Entre en un ayuno. ¿Cuál es ese demonio, Señor? Y cuando reciba revelación del Espíritu Santo, comience a atarlo como en el cielo. Y enforce las leyes del reino de Dios y el dominio, tómelo por fuerza. Dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de Dios, no la religión de Dios, no el catolicismo, no el bautismo, no los cristianos, el reino de Dios inconmovible, el cual predicamos, en cual nos movemos, el cual pertenecemos, porque somos embajadores de Él. Dice que sufre violencia, solo los violentos lo arrebatan. Cuando usted vio a David llorando, en depresión, aun cuando fue destronado de su reino y estaba en la cueva de Adulán con 12 guerreros ahí, que estaban deprimidos, afligidos, quebrados, aquebrantados y avergonzados. Pero había un rey delante de ellos. Pero había un representante de reina delante de ellos. Que aunque perdió en una temporada como muchos de nosotros perdemos, había una mentalidad de rey ahí.
Y como Jesucristo de Nazaret no necesitaba 100 personas con los 12 que tenía, Él comenzó a equiparlo con esa mentalidad de reino y le impartió a esos hijos espirituales. ¿Estás afligido? Ven y yo restauro este corazón. Ven, toma fuerza en el Señor, porque Él nos da la fuerza. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, dice la palabra de Dios. Y comenzó a discipular a esos hijos. Comenzó a tomar el dominio poco a poco de los corazones, de su mente, de su espíritu. Y comenzó a equiparlo ahí en esa cueva de Adulán. Como muchos de ustedes han sido equipados en la casa de Dios y están siendo levantados en la casa de Dios, impartiéndole fe, impartiéndole palabra, impartiéndole. Porque tenemos mentalidad de reyes. Y el rey domina. Y el rey gobierna. El rey se expande. Y expande el reino de Dios, porque este reino no es de nosotros. Nosotros le servimos al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Su nombre es Jesucristo de Nazaret. Suyo es el reino, suyo es el dominio, suyo es la gloria, suyo es el poder, todo es de Él. Y si es de Él y nosotros somos hechos en su semejanza, es de nosotros también. Aprópiate del dominio que el Señor te da. Aunque no vean nada, nosotros no caminamos por vista, nosotros caminamos por fe. Y la fe de nosotros dice que vamos de gloria en gloria y tenemos dominio en el mundo espiritual. Nadie nos podrá hacer frente. ¿Para qué Dios nos da dominio? Para que nuestros hijos sigan dominando aquí en la tierra como en el cielo. Segunda de Crónicas 9:25, ya estamos viendo lo que le transfirió un padre David a su hijo natural Salomón, mentalidad de reino. Dice, tuvo también Salomón 4,000 caballerizas para sus caballos y carros, y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros con el rey en Jerusalén. Y tuvo dominio, ¿qué tuvo? Sobre todos los reyes desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Eso fue lo que hizo Nayib Bukele con ese país ahí en Centroamérica. Tomó dominio y dijo, aquí no va a haber delincuencia. Aquí los delincuentes lo voy a trancar. El otro día vi un video, estaban todos esos que eran delincuentes, pero hubo un hombre como David con mentalidad de reino que le fue y mandó miles a las cárceles, pero mandó cientos de pastores para que le predicaran el evangelio. Y en ese video se ve todos esos calvos ahí vestidos con vestiduras blancas, alabando y adorando al Señor ahí en la cárcel para la gloria de Dios. Mentalidad de reino. No que te voy a trancar y que te voy a matar. No, te voy a trancar, pero te voy a restaurar. Porque la mentalidad de reino dice, tengo que levantar y tomar dominio. ¿Cuál es el dominio? Los corazones esos, llenos de lascivia, llenos de adulterio, llenos de homicidio, llenos de hurtación, llenos de demonios. Y yo voy a ir a libertar a toda esa gente para que le den gloria al Padre que está en el cielo. Tomar dominio sobre personas, sobre situaciones, sobre países, sobre gobiernos, sobre ciudades. Tomar dominio sobre su familia. Decir, no, aquí se paró un rey. No más argumentos en la familia, no más odio, no más pelea. Se levantó un rey con paz, porque yo le sirvo al rey que es el príncipe de paz. Dominio. Para que nuestros hijos gobiernen también como hizo Salomón. Siempre acordándonos que el dominio le pertenece a nuestro Padre Celestial. Salmo 97 se titula, el dominio y el poder de Jehová. ¿El qué? El dominio y el poder. Dice el Salmo 97:1. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrese en las muchas costas de nuestro Padre. Regocije, alégrese muchas cosas. Jehová reina, Jehová gobierna, Jehová tiene el dominio. Y se regocija la tierra. ¿Por qué? Porque tenemos un Padre que gobierna bien. No hay ningún planeta fuera del lugar, no hay ninguna estrella fuera del lugar.
No hay ningún hijo que se vaya a la cama con hambre. El padre es bueno y tiene dominio y él cuida su territorio, él cuida a sus hijos, él cuida a su reino, él cuida, él es un buen padre. Él es el espíritu de excelencia, nos cuida a nosotros y él está en control de todo. Amén. De nuestro Padre, quien nos hizo a su semejanza, es el dominio. Isaías 40, 26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿El poder de su qué? El poder de su dominio de Jehová. Grande es su poder, grandes son sus maravillas, y todo lo pertenece a Dios, y estamos escondidos en el hueco de su mano. El que domina para siempre. Y finalmente, ¿para qué no Dios domina? Dios, ¿para qué no da esa autoridad? ¿Para qué no da ese poder espiritual? Son poderes que nos da Dios. De poderes espirituales, dones espirituales, hay mucho poder. Perdón, Salomón no pidió dinero. Si Dios se nos aparece y nos dice, pide lo que quiere, comenzamos a pedir plata por esa boca hasta que sobreabunde. Una honesta en la casa dijo, amén. Salomón pidió sabiduría y entendimiento. Salomón pidió cosas espirituales. Salomón pidió buscar el reino de Dios y su justicia primero para que vinieran las añadiduras. Buscamos las cosas espirituales porque ahí está el poder. ¿De qué le sirve el hombre ganarse al mundo y después perder su alma? No. Dice, deseo que prosperes en todas las cosas, que tengas mucha plata. Sí, no hay nada malo con eso, pero no te enamores de ella y no dejes que la plata te domine a ti. Deseo que prospere en todas las cosas, así como prospera tu alma. Y ahí está el dominio, viene ahí. Cuando usted sabe que es salvo. Cuando usted sabe que puede controlar sus emociones, puede controlar sus pensamientos, puede controlar lo que se llama el subconsciente. Hay un consciente. La mente tiene una dualidad también. Hay un consciente que percibe la cosa mientras uno está despierto, la percibe, la capta, y ese es el consciente. Pero está el corazón del hombre, que es el subconsciente. Y por eso cuando nosotros estamos en el mundo lleno de pecado, lleno de cosas que vienen a nuestros ojos naturales, a nuestros oídos, por eso dice la palabra, velad, ten cuidado con lo que tú escuchas. Dice que la fe entra por el escuchar, y el escuchar la palabra de Dios. Entonces escuchamos religión, escuchamos peste, vemos cosas de lascivia, vemos mundo, vemos cosas con nuestra mente consciente, y eso hace un download, eso lo baja a nuestro subconsciente, que es el corazón del hombre. Y cuando estamos en el mundo se nos llena el subconsciente de todas esas inmundicias. Pero cuando venimos a Cristo, el espíritu de nosotros recibimos a Cristo y ya es salvo, pero nuestra alma tiene que ser regenerada. Ese download de cosas mundanas de nuestros ojos y nuestros sentidos naturales, llamado el consciente, ha bajado por muchos años a nuestro subconsciente. Y ahora cuando nos llenamos de la palabra, alzamos nuestras manos, adoramos a Dios, nos llenamos del Espíritu Santo, escuchamos la palabra de Dios, nos inyectan fe, ya esas cosas del pasado comienzan a irse de nuestra subconsciente y comienza un download. Comenzamos a bajar códigos nuevos del reino del cielo, a penetrar a nuestro consciente, que puede ver, que puede palpar, que puede sentir, que puede escuchar, y baja a nuestro subconsciente y ahora se convierte parte de nuestro corazón espiritual.
Por eso dice que tenemos la mente de Cristo. No tan solo percibimos en la iglesia, percibimos en la palabra, percibimos las cosas del reino de Dios, pero a nuestro subconsciente ya se convierte en un lenguaje nuevo. Antes teníamos en nuestra conciencia y en nuestra subconsciencia malas palabras. Llegamos al reino de Dios y vemos una palabra que dice que no salga ninguna cosa necia de tu boca, sino aquello para edificar a los hermanos. Lo percibimos, lo escuchamos, nos entra la fe en el espíritu y en nuestro subconsciente después desciende ese dominio para recordar y hacer memoria a través del Espíritu Santo esa palabra. Y cuando vamos a decir algo, dice, no diga ninguna cosa impura, sino aquello para edificar a los hermanos. Antes enfermábamos y nuestra conciencia natural es, vete al médico, a esto, a lo otro, naturalmente. Cuando venimos a reinos, percibimos y captamos la palabra. Por su llaga hemos sido curados. Y eso entra a nuestro subconsciente para que cuando enfermemos no corremos al médico, sino corremos a nuestro closet. Señor, sáname, Señor. Tú eres el sanador por excelencia, Señor. Desciende con tu sangre y echa fuera este espíritu de enfermedad. Sí, los médicos están ahí por una razón y acudimos a ellos de último. Y aun cuando acudimos a ellos y ellos nos dan un reporte en nuestra conciencia, en lo natural, Él nos dice, tienes cáncer. Y nosotros decimos, ok, gracias por decirnos las noticias. Es verdad. No podemos ser unos locos religiosos pretendiendo que las cosas no existen y que estamos afligidos con una enfermedad así. Pero en nuestro subconsciente, ya habiendo leído palabra y comido palabra, sabemos que esa es la realidad. Pero la verdad que se llama Jesucristo dice, por mi llaga fuiste curado. Y nos arrebatamos esa palabra, la hacemos de nosotros, la hablamos, la soltamos en la atmósfera y recibimos nuestra sanidad. Y así mismo podemos declarar maldición sobre el cáncer, que se pudra la raíz. Así yo oro, porque tengo un download de mi espíritu, de la palabra en mi consciente, en mi subconsciente, que dice que lo que yo maldiga será maldito y lo que yo bendiga será bendito. Entonces yo maldigo el cáncer de la raíz para que se pudra y se vaya fuera de esa alma y de esa vida y de ese cuerpo. Amén. Y ese es el dominio que tenemos en el espíritu. Para eso Dios nos da el dominio, para eso Dios nos da la palabra. Hay gente que nunca vienen a la iglesia, pero mandan sus diezmos en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos saben en su consciente y en su subconsciente que hay una bendición en eso. Entonces sus finanzas están protegidas, aunque no son salvos. Los principios de Dios, ahí está el poder, en la palabra, ahí está el dominio, ahí está la autoridad. Desde esa posición gobernamos porque es el poder de nosotros, el evangelio de Cristo para nosotros que estamos siendo salvos. Dice que para el mundo es locura, no entienden nada. ¿Por qué? Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Dice que la mente carnal es enemistad con el Señor. Entonces la mente espiritual llena de la palabra es un amigo de Jehová, y ahí entra la voz de Dios. Ahí entra esa cercanía con Dios. Dice, el que se acerca a Jehová, Él se acerca a nosotros. ¿Para qué? Para tener más dominios en su reino. Para Él podernos confiar. Dice, si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. ¿En lo mucho qué? En lo mucho para dominar, para tomar territorio, para trasladarle la bendición a los hijos y que ellos sigan tomando dominio. ¿Para qué? Para echar fuera demonios y destronar toda oposición en cada región, en cada ciudad, en cada país, en cada familia, en cada mente, y establecer el reino de Dios ahí y su justicia. Así vino Dios a tomar dominio de nuestro corazón y nuestras vidas. Y solamente tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra familia, nuestra chequera, nuestro todo, y decirle, Señor, heme aquí, toma posesión de lo que te pertenece a ti, Jehová. Siento la unción y la presencia de Dios esta noche. Somos de Él. Él es nuestro Rey.
En el reino de Dios no hay democracia. Tú no puedes votar que se puede casar un hombre con hombre, una mujer. Eso no existe en el reino de Dios. Tenemos una constitución llamada Biblia. Y el Señor reina para siempre. Y los sujetos de Él somos nosotros. Pero también somos mayordomos de su gracia, de su unción. No podemos usar la palabra para manipular a la gente. No podemos usar los dones que Dios nos da para prostituirlos y ganar plata con los dones. No. El reino es puro y es santo. Sí es violento, sí es sangriento. Sí hay un precio que pagar. Sí hay que ayunar, sí hay que dar, sí hay que evangelizar, sí hay que tomar la gran cosecha, hay que ganar almas. Pero es bueno el reino de Dios porque es recompensa en esta vida y en la próxima. Dice que no hay nadie que haya dejado madres, hermanos, casas, todo por Dios, por el reino de Dios, que no reciba 100 veces más madres, hermanos, casas en esta vida, más persecución. Vale la pena ser perseguido por el evangelio, por Jesucristo de Nazaret. Vale la pena tener dominio, estar sentado en lugares celestiales con Cristo Jesús reinando. Vale la pena aunque venga la persecución. Vale la pena aunque la familia se tire en contra. Vale la pena aunque en la ciudad, como me han dicho a mí, eres persona non grata, eres persona de no agrado. ¿Qué me importa a mí? Quiero agradar a Dios. Si fuera por lo que dijera la gente, nadie hiciera nada, nadie estudiara, nadie se tiñera el pelo, nadie enriqueciera, nadie hiciera nada. Si rebaja mucho, ay, te está muriendo de hambre. Si se engorda 3 libras, ay, qué gorda estás. Si estudias, ay, pero eso es muy caro. No, Señor. La voz del reino dice que tú eres más que vencedor en Cristo Jesús, que te llamó a su preciosa luz. La voz del reino dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. La voz de reyes habla diferente al mundo. Cuando están hablando de su subconsciente, de su conciencia corrupta y lleno de demonios y lleno de pecado y lleno de carne y de deseos de la carne, aquel que está en el espíritu habla y piensa diferente. Dice en las cosas puras, de buen reporte, en las cosas santas, si hay algo agradable en él, pensar en esas cosas. Pensamos diferente, hablamos diferente, caminamos diferente, predicamos diferente, hacemos las cosas diferentes. ¿Por qué? Porque pertenecemos a un reino mayor que el reino de Inglaterra, mayor que el reino de España, mayor que los Reinos Unidos, el reino árabe, los reinos de los Estados Unidos. Es mayor que todos los gobernantes de la tierra. ¿Quién hizo esos reinos si no fue Jehová? ¿A quién imita esos reinados si no al reino de Dios que está en la Biblia, en la palabra? De ahí sacamos las leyes, de ahí sacamos el protocolo de los reyes, de ahí, de la palabra de Dios. Tenemos dominio, iglesia, y tenemos que tomar dominio. Esa fue la palabra esta mañana. Domina. Domina, porque la venida de Jesucristo está a la puerta. Domina porque Él viene pronto por su iglesia, sin mancha, sin arruga, lleno de gloria, lleno de la presencia del Espíritu Santo. Por eso dice que hubieron 10 vírgenes. 5 tenían unas lámparas llenas de aceite, que significa el Espíritu Santo. Y habían 10 insensatas que no tenían aceite. Y vino el novio y tocó la puerta. Vino Jesús por su iglesia y tocó. Y que no tenían aceite, las 5 insensatas, le pedían la unción, le pedían la presencia, le pedían la palabra a aquellas mujeres, señoritas, y le dijeron: no te vamos a compartir, es muy tarde. Ya es muy tarde. Jesús está en la puerta, ya no vino a buscar a nosotros. Tuviste una oportunidad, te predicaron tu familia, te predicaron tus amigos y no quisiste ese nuevo download espiritual a tu subconsciente, a tu conciencia llamado el Espíritu Santo, cargado con la sangre de Jesús. Ya es muy tarde.
Y entraron esas 5 vírgenes llenas del Espíritu Santo, llenas de la palabra, a la presencia de Jehová. Habían cuidado de sus vestiduras, habían cuidado de sus lámparas, habían cuidado de ese aceite fresco llamado el Espíritu Santo, por el cual tenemos que llenarnos de él todos los días. Y las otras le dijo: apartaos de mí, y se les cerró la puerta en la cara. Nunca usted conocía hacedor de maldad. Pero el Señor no da dominio. El Señor no da dominio propio. ¿Para qué Dios no da dominio? Para gobernarnos a nosotros mismos, para poder gobernar sobre personas, lugares y posesiones. Segunda de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué propio? Dominio propio. No tan solo para tener dominio sobre el diablo y echarlo fuera, no tan solo para poseer y expandir el reino de Dios, no tan solo para dejarle a los hijos para que sigan expandiendo al reino de Dios, pero para tener dominio de nuestra propia mente, nuestro propio espíritu, nuestra propia alma, nuestro propio cuerpo. Nosotros mismos no nos pertenecemos. Este cuerpo, este espíritu y esta alma son prestados, no lo dio Jehová. Ni nosotros mismos somos dueños de nosotros. Nosotros fuimos comprados a precio de sangre. ¿Para qué? Para tener ese espíritu. Es un espíritu que tiene que venir en nuestra mente, en nuestra subconsciente, para dominar nuestros pensamientos, para llevar todo pensamiento de lascivia, de poca vergüenza, de pecado, a la cruz, sujetarlo ahí, reprendiendo toda cosa, todo pensamiento que se levante en contra de la voluntad de Dios. No, porque nuestras almas no son carnales y no son fuertes en el espíritu para derribar fortalezas. ¿Qué son fortalezas? Son cárceles mentales que tenemos que derribar, empezando con nosotros. Religión, yo derribo esa fortaleza a través del Espíritu Santo. El mal hablar, yo derribo ese pensamiento. El maltrato, yo lo derribo. La lascivia, yo la derribo ese pensamiento, porque son cosas en la carne. Y eso nos llevan al infierno. Gálatas 5 dice: no satisfaga las obras de la carne. Dice Pablo, como le dije anteriormente, los que practican estas cosas no heredarán el reino de los cielos. Estamos hablando de un reino, no de una religión. La hechicería, fornicación, adulterio, enemistades, pleitos, iras, contiendas, brujería. Dice, como le advertí anteriormente, los que practican esta cosa serán como esas vírgenes insensatas que el Señor les cerrará la puerta en la cara y le va a decir: nunca te conocí, apártate de mí. Pero el Señor no da dominio propio. ¿Para qué? Para salir de esas cosas. Ven a practicar. Vamos a leer la baraja, a ver cuál es nuestro futuro. Decir: no, eso no es un demonio, esa es la misma carne, esa es la voluntad del hombre queriendo hacer lo malo para saber más que Dios, como un Satanás o como un Adán y una Eva que probaron lo que Dios le dijo que no era de ellos. Y le fue engañado por Satanás. Oh, vas a ver igual que el Altísimo. Mentiroso, serpiente. Enojo a cada rato, una rabia a cada rato. No te vistas que no va para el cielo. Toma el espíritu de dominio propio para que te calles la boca. Toma el dominio propio de Dios. Dice: ese manso yo. Mi yugo es ligero, toma de eso. Deja el pleito, no eres salvo. Pleitos, viviendo en la carne, viviendo. Cristiano inmaduro. Pleito, pleito, pleito. No te vistas que no vas. Ahí está en Gálatas 5. Enemistades, no, porque yo odio a este hermano, con este hablo porque me gusta y el otro lo odio. No te vistas que no vas. No tenemos enemigos nosotros, porque tenemos dominio propio. ¿Para qué? Para mordernos la lengua cuando venga una persona a maldecirnos y a tratarnos mal. Y cuando la abrimos, para bendecir a los que nos maldicen. Es difícil, pero esto se trata de salvación de nuestra alma. Esto se trata de reino espiritual. Esto no es un reino natural.
Esto es un reino espiritual. Y necesitamos espíritu de dominio propio. Diga conmigo, Padre Celestial, entra en mi mente, en mi subconsciente, el espíritu de dominio propio. Para pensar como Jesús piensa. Jesús, dame tu mente. Dice tu palabra que tenemos la mente de Cristo. Y es una mente de Cristo que está llena de paz, que está llena de gozo, que está llena de misericordia, que está llena de beneplacia, que está llena de bondad. Dominio propio. Si yo fuera un ogro en mi trabajo, no fuera jefe ahí. Si yo fuera un iracundo, o poniéndome enemigo con los clientes y con los empleados que me hacen la vida imposible todos los días, parece que lo hacen a propósito, o algún demonio está operando en ellos, no estuviera ahí. Pero ¿qué hago todos los días? Espíritu Santo, dame ese dominio propio. No podemos gobernar si no tenemos dominio propio. Acabo de ver un video de alguien que estaba corriendo para la presidencia de la República Dominicana. Y le estaban preguntando a alguien y parece que alguien le estaba burlándose de él. Y él se airó y le dijo, hey, tú, ¿qué te pasa? Tú me respetas. Entonces su contrincante sacó un comercial de esa escena y dijo, mira, es un tipo cabeza caliente, no vote por él. ¿Sabe qué? Perdió. No tenía dominio propio. Y no confunde mi pasión con la ira. Yo odio que la gente se vaya al infierno. Yo odio que la gente se pierda por estar en la carne. Yo odio lo que Dios odia y Dios no dice que no quiere que ninguno perezca. Entonces predico con pasión. ¿Para qué? Para impactar los corazones, para que cambien. Y ese temor de Dios le entre en su corazón y diga, tengo que cambiar porque estoy obrando en la carne y no soy salvo. Tengo que cambiar. Tengo que tener dominio propio. Esperar para casarme. Tengo que tener dominio propio. No puedo estar maldiciendo, tengo que tener dominio propio. No puedo practicar hechicería, santería. Cuando tú le oras a un santo, tú eres otro brujo más. No te vista que no vas. Tenemos que tener ese dominio propio para creer la palabra y morir esa carne, crucificarla en la cruz. La única manera que nosotros podemos doblegar la carne, nosotros no podemos echar fuera nuestra alma. Nosotros tenemos que crucificarla en la cruz, ejecutarla, meterle tiros así. Muérete, deseos malos. Muérete, enojo. Muérete. Recientemente estaba entrando la carne, porque la carne y los deseos, dice que hay una concupiscencia dentro de nosotros. Yo no sé cuál es la tuya, pero me estaba jalando mi naturaleza adámica. Y el Espíritu Santo, escuché su voz bien clara y me dijo, mata eso. Dije, sí, Señor. Y comencé a orar. Dice Jesús, ora para que no entres en tentación. ¿En tentación de qué? De perder tu dominio propio, de perder tu asiento de autoridad, de perder tu santidad, de perder tu progreso en el Señor, de perder las cosas serias que son del Señor, de perder tu progreso. Pero en el nombre de Jesús, el Señor nos va a dar ese espíritu de dominio propio para dominar nuestro pensamiento, para poder dominar en su reino que es inconmovible. Toma dominio, iglesia, sobre tus propios pensamientos. Toma dominio sobre las tinieblas y Satanás. No te dejes vencer por ellas. Toma dominio, expande el reino de Dios, evangeliza, gánate las almas, arrebátalas y éntrala en tu casa de paz. Gobierna, entra en lugares de autoridad, crece en cualquier área que sea. No tiene que ser en la iglesia, en tu área, domina, aprende, expande tu conocimiento para que el Señor te promueva. Ora por ese dominio propio. Porque el reino, las llaves del reino de los cielos, nos la ha entregado Jesús
a nosotros sus hijos. Entendamos el dominio que tenemos. No tan solo le entregó dominio a David, nos entregó dominio a nosotros. No solo a Salomón le entregó dominio, a nosotros también. Aunque sea así, el Señor te confía unas personitas, llamados bebés, llamados tus hijos, tienes dominio sobre esa persona, ejércelo bien. Dice, entrena el niño en el camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Todos tenemos una área de influencia, todos tenemos una área donde tenemos dominio. Ahora me estoy tratando de ganar la vecindad, los vecinos, con sabiduría, porque ese es mi dominio. No es de Satanás, no es del mundo. Cuando tú llegas a un lugar, ya cambió la atmósfera. Donde había relajo, ya es respeto. Donde había droga, ya se limpia la cuadra. Porque tenemos dominio y tenemos que ejercer ese dominio aquí en la tierra como en el cielo. Antes que suene la trompeta, tenemos que tener dominio. Eso fue una alarma para mí en mi espíritu. Escuché la voz de Dios, dice, dominate, domina. Y después escuché la trompeta, o sea, domina antes que yo venga. Este es el tiempo de nosotros, por eso nacimos en esta época. Ese es el tiempo para nosotros, iglesia, para tomar posesión de lo que no pertenece a nosotros. Ese es el tiempo de tomar los negocios, tomar las tierras, tomar las cosas en lo natural, pero las batallas primero se ganan así, de rodillas, en lo sobrenatural. En el closet que se ganan primero. Yo cada vez cuando voy a un problema de una corte o cualquier problema o cualquier situación donde hay una bendición, donde hay un botín, donde hay una alma, donde hay un territorio para yo tomar, donde hay unas redes, donde hay algo, es primeramente en el closet, a las 4, a las 5 de la mañana, peleando las batallas. Sin batallas no hay paz, sin batallas no hay victorias, sin batallas no hay provisión, sin batallas no hay alma, sin batallas no hay iglesia, sin batallas no hay nada. Pero ya la batalla la ganó Cristo y nos entregó las llaves. Usemos las llaves del reino, llamado unción, llamado a cercanía al Espíritu Santo para recibir esos mensajes, para tomar dominio. Esa es la instrucción para esta casa. Tomemos dominio de Jacksonville, tomemos dominio de las redes, tomemos dominio de las almas, evangelicemos, arrebatemos las almas. Este es el tiempo, mañana muy tarde. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de tomar territorio, hoy es el día de destruir toda obra de Satanás en nuestras vidas, en las vidas de nuestra familia, en nuestras amistades, nuestras vecindades, nuestro gobierno, en toda la sociedad. Este es el momento. Pero tenemos que tomar dominio. Y yo le quiero decir a todo el mundo que está mirándome, yo te quiero hacer un llamado hoy. Ese mismo Dios que nos da a nosotros dominio espiritual, ese mismo Dios que nos da dominio propio para nosotros manejar nuestras emociones. ¿Qué medicina de depresión me estás hablando? Hay uno que te puede dar ese dominio sobre tus pensamientos, sobre tu corazón espiritual, que se llama tu subconsciencia. Para no pensar en lo que te hicieron en el pasado, para no pensar en esta cosa. Cuando tú dejas que Él te haga un download nuevo, cuando bajes la información del cielo, cuando bajes la palabra de Dios, que tenga ese dominio sobre tu propia vida. Él no quiere que perezcas. Él quiere que tú te sientes a la mesa con Él para reinar con Él. Él te quiere dar su dominio, Él te quiere dar su dominio hoy. Él te quiere dar su amor hoy. Él te quiere dar su provisión. Él te quiere dar su sanidad hoy. No hay nada incompleto en la eternidad. El Señor vive en la eternidad. Y ahí no existe la lágrima, ahí no existe el dolor, ahí no existe la angustia, ahí no existe la enfermedad. Porque si existiera un dolor de cabeza en el cielo, fuera un dolor de cabeza eterno. Y por eso no existe nada negativo en la eternidad en el cielo, porque es eterno. Entonces el gozo es eterno. Pero cuando oramos el Padre Nuestro que el Señor nos dejó, decimos, venga tu reino y hágase tu voluntad en tu corazón, en tu vida, en tus emociones. Él te quiere transformar, te quiere bendecir. Él quiere darte ese dominio. Y yo te digo, ahí si tú nunca le has dado tu vida a ese Rey de Reyes, Señor de Señores, yo te invito a que haga esta oración conmigo esta noche. Di conmigo, Padre Celestial, yo reconozco que soy un pecador
y mi pecado me separará de ti. Yo confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor, es mi Rey. Yo tengo pertenencia en su reino inconmovible, que tiene poder, que tiene gloria, que tiene paz, que tiene sanidad, que tiene provisión. Padre Celestial, escribe mi nombre en el libro de la vida, ahí en el gobierno del cielo, ahí en tu reino, para que cuando yo muera, sea como una de esas vírgenes, llena de aceite, llena de tu Espíritu Santo, llena con una subconsciencia, llena de tu palabra y llena de bendición. Espíritu Santo, dame tu espíritu de poder, de amor y de dominio propio, para que pueda tomar mi lugar en la tierra como un rey, para dominar sobre personas, sobre ciudades, sobre cosas, sobre gobiernos. Es tu voluntad darme tu dominio, reconociendo que tuyo es el dominio, tuyo es el poder, tuyo es la gloria por los siglos de los siglos. Soy salvo, soy tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Denle un aplauso ahí a todas las almas que nos ven por las redes. Dice la palabra de Dios que si confesares que Jesucristo es tu Señor, eres salvo tú y tu casa. ¿Salvo de qué? De un infierno. El infierno es real, pero el cielo es más real y no es para ti. El cielo es para ti porque el Señor tiene todo dominio y te lo quiere entregar a ti porque tú eres su hijo y su hija. Yo te bendigo, yo te amo. Esta es tu casa. Tenemos palabra de reino aquí, palabra sólida, comida sólida. No leche espiritual, comida sólida, para que seas salvo y que tomes dominio sobre todo lo que Dios destinó, que tú tomes posesión sobre esas cosas. Así que te amamos, te bendecimos. Si quieres sembrar en este ministerio, hay un enlace ahí. Mientras nos despedimos, le decimos bye bye, hasta la próxima vez. Será el domingo a las 2:30, si Dios quiere. Mientras adoramos, los que estamos aquí, los que deseen honrar al Señor con sus diezmos ofrendas, si necesita un sobre, levante sus manos. Si no, la pastora Andreina aquí tiene para pasar la tarjeta. Y quiero declarar una bendición sobre ustedes. Quiero pedir ese dominio propio.